Bienvenidos a Abordemos la Política. Les habla Alfredo Ramos Jiménez, profesor emérito de Ciencia Política de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela. Dentro de la programación de nuestras reflexiones sobre la política, los autores han venido afirmando sus puntos de vista no siempre coincidentes sobre lo qué significa o la cuestión de saber qué significa hacer política. De hecho, los filósofos políticos se concentraron en el establecimiento y determinación de los fines de la política. ¿Para qué la política? Los teóricos políticos más pensadores se orientaron a descubrir el sentido de la política. En fin, los analistas, incluso el ciudadano común, trata de afirmar su punto de vista a partir del sentido común. Es decir, el análisis político tiene que dar cuenta de todo aquello que establece la vinculación entre la causa y efecto de las acciones políticas. Nosotros, ya desde el punto de vista de la investigación sobre la política democrática, si hemos adoptado como lema el hecho de que la política en el siglo XXI será democrática o no será política. Pues bien, este hacer política vinculado a la práctica de la democracia tendría que dar cuenta de elementos que son definitorios de la política, definitorios de la democracia. Es decir, la representación, es decir, cómo los ciudadanos administran la delegación del poder, cómo los ciudadanos administran el control y la dirección de los hechos que están vinculados con el ejercicio del poder. Otro elemento, el pluralismo, es decir, el respeto de la pluralidad, el respeto de la diversidad, diversidad de opinión, diversidad de estatus. En fin, la competición, puesto que la democracia implica el respeto de normas establecidas, el respeto de unas determinadas reglas de juego, pues la democracia tiene que asegurar esa competición, es decir, entre distintas opiniones se compite libre y en forma transparente. De aquí que, por ejemplo, algunos investigadores, algunos observadores, se hayan detenido en el hecho electoral, que tiene que ver con el acto de elegir, con el acto en el que los ciudadanos participan para elegir y determinar quiénes ejercerán el gobierno y quiénes ejercerán las funciones de oposición. Vinculado a esto, con el pluralismo y la representación, están los partidos políticos. Es por ello que se ha dicho y se ha venido afirmando, ya desde el punto de vista del debate democrático mismo, el hecho de que lo electoral estaría en el origen de una cierta democracia electoral, que no es suficiente, ¿no? Sin la representación y sin el pluralismo, lo electoral no es suficiente para determinar el carácter democrático, la naturaleza democrática de un régimen político. Bien. Y luego, tanto la representación como el pluralismo vienen afirmados, y la competición también, vienen siendo canalizados por lo que conocemos como los partidos políticos, aquellas formas colectivas de acción política que en base a un proyecto que puede ser de país, un proyecto nacional, no siempre local, sino un proyecto nacional, pues bien, que está estrechamente vinculado con el interés general, con el bien común o el bienestar colectivo. Ese es este punto de vista que lo electoral y los partidos políticos son los que dan cuenta de que un régimen es democrático o no lo es. Ahora bien, si concentramos nuestra reflexión en las acciones y decisiones políticas, tendríamos que detenernos en lo que Hannah Arendt primero afirmó, que sin la determinación del sentido de la política
no podemos entender qué es la política en definitiva. Cuando ella nos propuso vincularla con la libertad y la vida, estaba rompiendo con una tradición en el pensamiento político moderno. Lo político siempre fue vinculado con la violencia, con la fuerza, con el ejercicio de la fuerza. Pues en ese sentido, hoy en día debemos pensar la política vinculada con la libertad. Libertad que no significa el que hacer lo que uno quiera, sino ser responsable con los actos. La libertad nos exige responsabilidad y esta responsabilidad libertaria está vinculada con los proyectos de vida. Esto es lo que hace que la política democrática sea una condición sine qua non para el bien común, una condición sine qua non para la garantía y el mantenimiento de las aspiraciones de todas las sociedades. Si en los últimos años se nos ha venido afirmando sobre el hecho de que frente a la democracia política que vivimos en el siglo XX particularmente, tendríamos que afirmar que se están dando ya las condiciones para una suerte de postdemocracia, que generalmente viene vinculada con posiciones antidemocráticas. La postdemocracia sería un ejercicio político y social que estaría estrechamente identificado con el autoritarismo. Es por ello que cuando en la acción política, cuando en las decisiones políticas se abandonan los fines de la política, el sentido de la política y lo que es más importante, el significado de la política, estamos prácticamente en el origen de lo que se conoce como el desprestigio de la política, en cierto sentido hasta de la despolitización de los ciudadanos, que afecta realmente el comportamiento democrático. Si en el pasado, en los textos de pensamiento político, se nos venía afirmando el hecho de que a partir de Clausewitz la guerra es la continuación de la política por otros medios, o al revés, la política es la continuación de la guerra por otros medios, pues bien, eso funcionó en el mundo moderno. Hoy en día, la política está mucho más vinculada, orientada por la libertad y la vida. Como en anteriores programas, los invito a suscribir en esta página y siempre para nosotros es un gusto y un honor que ustedes realmente se hayan hecho eco de los 20 videos que hemos grabado hasta hoy. Yo les quedo muy agradecido.